Muy buenos días a todos los alumnos de octavo año básico. Espero que se encuentren muy bien, niños, en sus hogares, cuidándose, que es lo principal para que nos podamos volver a ver, a encontrar, ¿cierto?, en nuestra escuela. ¿Ya? Les recuerdo, niños, que estamos en la unidad número 2 y esta clase corresponde a la clase número 4. Los invito, como en todas las clases, a ponerse cómodos, a estar en un lugar donde estén, ¿cierto?, concentrados para poder realizar las actividades propuestas, para que entiendan la clase que está preparada con mucho cariño para ustedes, ¿ya, niños? Entonces vamos a comenzar nuestra clase número 4 y les cuento que el tema de hoy es el mestizaje, ¿ya? Los materiales que van a necesitar, espero los tengan en su hogar: un lápiz grafito, una goma de borrar, el cuaderno de historia y también el texto del estudiante de octavo, ¿ya? Su texto de historia. Y por supuesto, mucha concentración, muchas ganas de aprender, porque yo desde acá les envío mucho ánimo. En cuanto a nuestros conocimientos previos, chicos, la clase pasada nosotros estudiamos el proceso, ¿cierto?, de evangelización y analizamos cómo se difundió e impuso el catolicismo en las sociedades indígenas durante la colonia, ¿ya? Eso en cuanto a nuestra clase anterior, ¿ya? Para que vayan recordando. Y hoy día, ¿cierto?, nuestro objetivo es el siguiente: comprender el mestizaje a través del análisis de fuentes escritas e iconográficas. Algunos se preguntarán cuáles son las fuentes iconográficas, porque siempre vemos fuentes de tipo escrita, ¿cierto? Bueno, las fuentes iconográficas, estudiantes, son fuentes primarias y también incluyen, ¿cierto? Pueden ser pinturas, fotografías, grabados, carteles, ¿ya? Esas son las fuentes iconográficas que vamos a encontrar hoy día en nuestra actividad, en nuestro texto que vamos a trabajar también, ¿ya? Para comenzar, yo creo que ustedes conocen mucho más que yo, entonces van a pausar el video aquí y van a responder a esta interrogante. ¿Qué conoces sobre el mestizaje? Lo importante aquí es que ustedes reflexionen, pueden reflexionar en conjunto con la familia y luego de esa reflexión van a registrar su respuesta en su cuaderno de historia. Entonces vamos pensando, ¿cierto? ¿Qué es lo que conocemos sobre el mestizaje? Las ideas que ustedes tengan, ¿ya? Y me las registran en su cuadernito. Yo quiero ver todas esas reflexiones, porque yo sé que ustedes saben mucho, ¿ya? Entonces, niños, nuestro objetivo es comprender el mestizaje, ¿cierto?, a través del análisis que vamos a hacer de esta fuente. Y les voy a contar que el mestizaje, ¿cierto?, se genera de forma espontánea, ¿cierto?, a partir de los abusos que cometieron los españoles hacia los indígenas. En un inicio se encontraron en una posición compleja y poco privilegiada, pues para los españoles no pertenecía a su grupo étnico y para los indígenas tampoco, generando en los inicios algunas dificultades respecto a su condición identitaria. Sin embargo, en Chile se transformaron en un grupo social mayoritario, desarrollando sus propias prácticas dotadas de una relación entre lo español y lo indígena, siendo ese el mayor legado de la colonia para el desarrollo de la república, ¿cierto? De las repúblicas en términos sociales y culturales, ¿ya? Pese a las desigualdades que marcaron la sociedad colonial, las distintas castas, ¿cierto?, establecían relaciones entre sí. Esto se demuestra con la unión biológica y cultural entre indígenas y europeos, cuya descendencia dio origen a lo que se conoce como mestizaje. A ver si recuerdan un poquito las castas, niños. Las castas, ¿cierto?, se define como un sistema social en el que el estatus personal se adjudica de por vida. Por tanto, en las sociedades organizadas, ¿cierto?, por casta, los diferentes estratos son cerrados y el individuo debe permanecer en el estrato social en el que nació, ¿ya?
¿De qué forma el mestizaje determinó los rasgos sociales de América Latina? Los constantes, ciertos intercambios y mezclas entre los mundos culturales de españoles, criollos, indígenas, africanos, mestizos, mulatos y sambo, permitieron, cierto, la aparición de nuevas manifestaciones culturales. Este proceso, niños, de transculturación favoreció la fusión de aquellos elementos propios de cada grupo, perdón, propios de cada grupo. Aquí tenemos, ¿cierto?, una representación del Arcángel San Miguel del Carnaval de Oruro en Bolivia. Y hablamos también del sincretismo, que el sincretismo, niños, es la unión o la mezcla cultural. A eso se refiere el sincretismo. Y en cuanto hablamos de transculturación, la transculturación es la adopción o adaptación de elementos de culturas ajenas, ¿ya? En cuanto a la actividad de hoy, niños, dice así: realiza las siguientes actividades apoyándote en las páginas 84 y 85 de tu texto de historia y registra, ¿cierto?, la respuesta en tu cuaderno de la asignatura. La primera pregunta dice: explica qué es el mestizaje. ¿Qué relación se puede establecer entre mestizaje y castas? Fundamenta tu explicación a partir de las fuentes. Las fuentes la encontrarán en esas páginas, el 84 y el 85. Luego dice, la número 2, a partir de las fuentes B y C, respondan: ¿cuál era la percepción social de los mestizos? ¿Qué mecanismos utilizaron algunos mestizos para enfrentar esta percepción? Aquí, ¿cierto?, deben enfocarse en esas fuentes y tienen que comprender, ¿cierto? Tienen que comprender el prejuicio negativo que se tenía sobre los mestizos, ¿ya? En la número 3 dice, analiza la fuente iconográfica. Aquí ya aparece, ¿cierto?, también el tema de la fuente iconográfica que les comentaba yo. Aplicando el procedimiento de la página 83, dice, ¿cómo es el análisis de la fuente iconográfica? Y aquí está el procedimiento para analizar fuentes iconográficas, que de ahí se lo voy a leer. Dice que analicen la fuente iconográfica y luego señalen qué sectores de la sociedad colonial es posible reconocer, cómo son representados en la pintura, qué otra información en relación con la sociedad de la época aportan estas fuentes, ¿ya? Ahí ustedes deben analizar en base a lo que yo les voy a mostrar ahora, cómo es el análisis de la fuente iconográfica y mencionar quiénes están representados también ahí, ¿ya? El procedimiento, niños, para analizar fuentes iconográficas es el siguiente. Deben identificarse todas las características de la fuente, el tipo de fuente, el título, el autor, la técnica, el lugar, fecha y contexto de elaboración, el ámbito y tema que aborda, ¿cierto? Describir la imagen de lo general a lo particular, considerando elementos como colores, formas, ¿cierto? De acuerdo a lo que se les pide la pregunta también. Analizar el lenguaje visual de la fuente, considerando cierto estilo, contenido, símbolos, significado de la obra. Relacionar los elementos de la fuente y el contexto en el que fue elaborada. E identificar el propósito, también dice, ¿cierto? Identificar el propósito de elaboración o el mensaje que se quiere transmitir. Entonces también tienen que tomar en cuenta el procedimiento para poder analizar esta fuente iconográfica y luego señalar y responder a las preguntas que nos están pidiendo. ¿Qué sector de la sociedad colonial es posible reconocer en esa fuente? ¿Cómo son representados la pintura? ¿Y qué otra información en relación con la sociedad de la época aportan estas fuentes? ¿Ya? Y mencioné también, ¿cierto?, las páginas con las cuales van a trabajar. Bueno, niños, entonces, ¿qué vimos en la clase de hoy? Analizamos, ¿cierto?, el mestizaje como elemento del proceso de la formación de la sociedad colonial, como un elemento, ¿cierto?, que también forma parte, al igual que la evangelización que vimos en la clase anterior, de la sociedad colonial, de cómo se formó esta sociedad colonial.
También vimos la forma en que el mestizaje determinó los rasgos sociales de América Latina. ¿Ya? Ante cualquier duda o algo que no entiendan, chicos, por favor pregunten, no se queden así y después hacen la actividad como con dudas, no. Consulten, ya tía no entendí esto, ¿cómo lo puedo hacer en esta actividad? ¿Ya? Así que por favor, están las profesoras de octavo que también me pueden hacer llegar las dudas, ¿ya? Y vayan poniéndose al día con los reportes, ¿ya? Y felicitarlos también por el esfuerzo que continúan haciendo. Y les dejo el mensaje de yo me quedo en casa, ¿ya? Cuídense para que podamos volver a encontrarnos. Un abrazo grande.